¿cómo estás? Bienvenida a Inspirable Podcast, tu fuente de información donde te platico de libros, historias de mujeres exitosas y más. Yo soy Majo Pruneda y te invito a inspirarnos juntas. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Inspirable Podcast. Hoy estoy súper contenta de recibir a una de las escritoras que más me ha inspirado y que aparte me declaro fan de sus libros. Quería prepararme bien para esta entrevista, así que ya los leí todos. Primero empecé con uno y ya ahora sí puedo decir que he leído toda su obra, o a lo mejor una gran parte de ella. También me enorgullece mucho decir que es regia, que es aquí de Monterrey, igual que yo, igual que creo que muchos de los que están escuchando este podcast. Entonces, pues, bueno, la voy a introducir brevemente. Ella es Sofía Segovia, estudió aquí en la Universidad de Monterrey y ha escrito entre varias obras, una de ellas El murmullo de las abejas, Peregrinos y Huracán. También en abril del 2019 Amazon Pressings la publicó mundialmente como El murmullo de las abejas y ha sido reseñada con alabanzas por el Washington Post, Book Riot y Booklist, entre otros medios, también recibida con gran aceptación. El Norte y la UDEM la nombraron en su lista anual de historias de éxito del 2015. Y el mismo año, la revista Quién la nombró una de las 31 mujeres más influyentes de México. Así que pues muchísimas gracias, Sofía, por estar aquí, súper honrada y aparte en modo fanática porque pues me encantan tus historias y me identifico muchísimo contigo. Muchas gracias, Majo, por recibirme en Inspirable, tu espacio. Entonces, yo encantada de estar aquí. Me parece muy importante que haya este espacio para discutir los temas de la mujer, todo lo que me has platicado que es inspirable. Entonces, feliz de estar aquí. Y gracias por leer mis libros. No, me encanta leer y sobre todo historias, como te decía, con las que me identifico pues aún más, porque todas las historias me dejaron como, con los personajes, cada uno me dejó una huella. Especialmente creo que Simonopio es de mis más favoritos y como que al final, no quiero dar spoilers para que vayan y lean los libros también, pero al final sí terminé con lágrimas en los ojos. Me acuerdo que lloré y saqué como que todo lo que el libro me hizo sentir sin... Entonces, pues primero quería comenzar preguntándote de dónde salió, pues todas estas historias, cómo comenzaste tu carrera, cómo fue que nació toda esta inquietud por escribir, por la literatura. Bueno, pues fíjate que tiene que ver con ser mujer, historia. Y resulta que sí pienso yo que somos la historia como nos la cuentan. O sea, nos cuentan una historia y no nada más son nuestros papás, sino toda la ciudad donde vives. Y yo nací aquí en Monterrey en una época, nací en los 60s y crecí en los 70s, los 80s, pues en una época en la que había muy poca oferta artística. Y al mismo tiempo las mujeres, pues todavía en una situación social más tradicional, pues nos contaban una historia también muy estrecha de lo que era ser mujer, ¿no? Pero al mismo tiempo también era regia, era una mujer regia. Y ser regio también quería decir, bueno, tienes que ser productiva, ¿no? Y eso no incluía el arte, por ejemplo. Entonces, porque pues el arte no se tomaba en cuenta como algo productivo. Aquí cuando nos llevaban a las escuelas, a los paseos culturales, en realidad íbamos a las fábricas a ver cómo se movían las botellas de Coca-Cola por ahí o cómo se fundía el acero y pues muy interesante, ¿no? Pero pues sí va forjando la historia de la ciudad y la gente. Y luego aparte de los hombres y de las mujeres. Y entonces yo no me imaginaba, a pesar de que sí era muy lectora desde siempre, no me imaginaba que alguien de Monterrey pudiera ser novelista. Y a mí me gustaba mucho escribir cuentos toda la niñez
y la temprana juventud, la juventud todavía hasta la universidad, a mí me gustaba escribir cuentos. Era donde yo sabía que era más plenamente feliz. Y sin embargo, seguí sin que nadie me dijera, lo que tú tienes son aptitudes de novelista, o sea, tú tienes estas características, son de novelista, no de periodista, por ejemplo. Sí. Y yo dije, pues ya a mí me gusta escribir, pues voy a ser periodista. Y resulta que no tenía características de periodista para nada, porque a mí me gustaba ponerle flores a las cosas, lo que escribiera. Entonces, no tuve esa fortuna en mi juventud de que alguien me dirigiera y me enseñara el camino a un sueño, ¿no? Fue cuando se iba a acabar el mundo que empecé que me enfrenté con este sueño que creo que siempre tenía que haber sido mío. Se iba a acabar el mundo en el año 2000 y entonces desde un poco antes, por el Y2K, tú estás muy joven, Majo, pero en aquel Tenía 5 entonces años. se hizo este escándalo de que se va a acabar el mundo y yo no creí de verdad que se fuera a acabar el mundo. Sin embargo, hay un momento, creo yo, en que, bueno, ciertas oportunidades para detenernos un poco y recapacitar un poco. Yo ya para entonces, bueno, ya era una mujer casada con hijos, una familia que me daba muchas satisfacciones, había trabajado en muchos proyectos, había escrito muchas cosas, pero sí me pregunté, pero ¿qué he hecho yo de lo mío? De lo mío, que no tiene nada que ver con nadie más, lo mío, no como mujer, sino como individuo que tiene derecho a tener algo propio, a no tener que, por ser madre, entregarse de este modo, por ser esposa, entregarse de este modo. Nada que ver con nadie más, que es lo mío, es lo que me hacía feliz a mí como ser humano, como individuo. Y entonces dije, los cuentos que yo escribía y que tengo años de no escribir. Y dije, voy a retomar eso porque si hoy se acabara el mundo, yo tendría muchas alegrías que mostrar al final de la vida, pero de lo mío, me di cuenta de que lo había dejado, eh, pues más abajo de todas las prioridades con las que nos inunda la vida, ¿no? Entonces, eso hice, dije, voy a volver a escribir cuentos. Pero fui a un taller de creación literaria que ya para que aquí en Monterrey hubiera una oferta de un taller de creación literaria, es que también la ciudad había evolucionado. Ya había librerías, ya empezaba a haber lectores y ya había talleres de creación literaria. Y cuando llegué, la pregunta que me hicieron fue, ¿de qué se trata tu novela? Y yo, ¿se vale soñar con ser novelista? ¿Se vale? Y de inmediato dije, ese es el sueño que yo siempre tenía que haber tenido. No es que no me hubiera atrevido, no, es que simplemente jamás nada me había dicho, tú puedes soñar con eso. Siempre había creído que los escritores vivían en otra parte y eran de otro tipo, no voy a decir de otro género, no, pero no, que no había aquí. Y entonces dije, sí, si cualquiera puede soñar, yo puedo soñar. Y lo hice ya con una mujer que ya iba bien encaminada en la maternidad, en todo lo que había hecho. Me di cuenta de que sí iba yo a recorrer, a explorar ese sueño muy propio que no tenía que ver con nada más, pero al mismo tiempo que no le restaba valor a todo lo demás. Es decir, enriquecí mi vida. Y entonces sí ahí escribí Huracán, esa fue mi primera novela. Y sí fue un camino también muy interesante porque la empecé en el año 2000 como un acto de valentía también porque esa novela habla de temas muy, muy duros. Todavía hoy, 20 años después, temas muy duros, pero que en ese entonces yo comprendí que si escribirlos siendo mujer de aquí de Monterrey implicaba que tenía que atreverme. Y decidí hacerlo, encontrar esta historia para hablar sobre estos temas que me angustiaban y que creo que
eran preocupantes para todo el país, pero de los cuales se hablaba muy poco. Y entonces, sí, fue esta novela la que me enseñó lo propio, la que me enseñó a ser valiente y también la que me enseñó a ser paciente, porque esta novela no se publicó sino hasta el 2010, aquí en otra muestra de evolución hacia la cultura que tiene Monterrey, que es cuando ya la Secretaría de Cultura aquí con arte buscaba talento para publicar. Entonces mandé la novela, se publica en el 2010. Aquí muy pequeñita publicación, pero ya cuando sale y que hay lectores que lo leen y que entienden no nada más la trama, sino el tema o los temas que hay en esta novela y empieza esta conversación que es la más sabrosa que puede existir para un escritor, esta de un lector que comenta sobre la novela y dice, comprendo. Y eso me inspiró a sentarme a escribir El murmullo de las abejas. En el 2013 terminé El murmullo de las abejas, se publicó en el 2015 y El murmullo de las abejas pues tuvo así como que un gran éxito hacia el interior de la editorial y pues por ese gusto que tuvo la editorial de descubrir esta novela, lo reflejan al mundo entero en el mercado hispano al principio y le abre la puerta a mi primera novela. Y entonces Huracán se publica 16 años después de que yo la concebí. Y entonces por eso te digo que es la que me enseñó también a ser paciente. Sí. Entonces es una novela que a mí me gusta mucho por todo esto, porque también marcó mi camino y también es la novela en la que aprendí que sí hay que ser novelista, pero que damos un paso y entramos a un mundo de ficción, pero nunca debemos de darlo con los dos pies. Es decir, ponemos un pie en el mundo de ficción, pero no debemos de dejar de tener un pie en el mundo de la realidad. Porque en este mundo de la realidad es donde vamos a encontrar estos grandes temas universales. Entonces, sí, es ficción lo que escribo, pero también creo que Huracán, por ejemplo, El murmullo, y Peregrinos también, son novelas que quizá abordan diferentes épocas, pero que son muy vigentes hoy. Tienen temas vigentes hoy, quizá Huracán hasta más vigentes que cuando la escribí, porque cuando la escribí pues era un atrevimiento y sin embargo ahora estos temas que aborda Huracán son muy dolorosos, eran muy dolorosos, bueno, ahora están convertidos en huracanes con los que vivimos, que pues ya son temas sobre la mesa, ya se habla más sobre ellos. Cuando yo los escribí, pues yo dije, yo no sé qué va a pensar la gente de que yo hable de estos temas. Y de hecho sí había gente que me decía, no puedo creer que tú hayas abordado el tema del incesto, por ejemplo. Sí. Y del machismo y de como el abuso de las clases sociales, o sea, se ve muy marcado. Eso es algo que siempre está presente en mis novelas, especialmente aquí en México, porque creo que vivimos con eso. No es algo que empezó a hacerlo notar este gobierno de ahora, ¿no? Es algo con lo que siempre hemos vivido, es algo que nos persigue desde antes, definitivamente, pero es un tema que nos persigue desde la revolución, o sea, nos peleamos por este tema en la revolución y sin embargo, pues 110 años después seguimos en las mismas y hasta como con el tema y el dolor exacerbado, ¿no? Por cómo se sigue hablando, con la narrativa que se habla. Entonces, sí escribo yo novelas que tienen una trama que espero que sea emocionante para los lectores, pero que tienen temas que espero que le dejen grandes cosas a los lectores. Pues también que los inviten a reflexionar un poco, porque así como yo escribí las novelas con un pie en la ficción,
pero otro pie en la realidad. Entonces, como lectores, vamos a la ficción y nos damos esta escapada, pero debemos regresar a la realidad y decir qué me traje, ¿no? Entonces, hay estas grandes reflexiones que yo recorro porque eso es lo que me mueve a escribir. Es, sí quiero contar una historia, pero quiero descifrar estos grandes temas que a mí me causan angustia, que me causan esta inquietud, que me llevan a tratar de entender el mundo en el que habito. Y a veces sí, suceden en la ficción estas grandes descubrimientos, esta gran explicación. Y bueno, espero que eso se transmita al lector. Y me gusta que menciones ahorita como el contexto en el que empezaste a escribir, porque no fue como no es como un lineal, como tú decías, ya tenías a lo mejor una vida trazada y lo veo en uno de los personajes que fue creo que mi parte favorita de la novela, que lo subrayé toda así, de que varias páginas, la parte en donde la mamá, Marcela Garza, se da cuenta como que durante muchos años se había dejado ella, como tú dices, hasta el final de la lista de prioridades y se sentía culpable por no sentirse culpable de haber dejado a sus hijos y de haber sido de vacaciones con su esposo. Entonces, eso es como, también creo que la parte de escribir es vivencial totalmente y muchas cosas de las que sentimos pues las expresamos y las plasmamos, ¿no? A veces tal vez sin querer o con intención o sin intención, pero sí me gusta mucho como ahora que conozco un poco más de tu contexto personal, ir encontrando como esas pistas de tu vida y de tu como historia personal en las novelas y en los personajes. Sí, bueno, Huracán, Marcela Garza está en Huracán, y es que Huracán se trata sobre las historias que nos cuentan, sobre nosotros mismos. Y lo doloroso que es que haya gente que les cuentan la historia, su historia, a veces hasta con una sola palabra, ¿no? Como al regalado. Pues a Marcela Garza, como a todas las mujeres de la novela, ¿eh? Porque Marcela Garza, o la gorda, Nayuk, Sí. la gorda Nayuk, pues de cierto modo tienen la misma historia. Son mujeres, madres mexicanas. Y eso ya viene a dar como un estereotipo durísimo, que si quieres llenar, que si quieres cumplir, que si quieres, si quieres pertenecer a él o que te pertenezca absolutamente, no fallar al estereotipo de la mujer madre mexicana, entonces tienes que dedicarte a la abnegación, ¿sí? O sea, negarte toda para entregarte toda a todos los demás, menos a ti. Sí. Y entonces ese es un gran mensaje para las mujeres mexicanas, contra el que hay que luchar, ¿no? Porque se nos hace un huracán tremendo. Esta novela llamada Huracán, titulada Huracán, no, sí, trata de varios personajes que coinciden en la isla de Cozumel cuando ya viene un huracán. Sin embargo, no es ese huracán el que le da el título a la novela, sino el huracán que cada quien lleva adentro, por todos estos adjetivos que nos marcan, que dejamos que nos marquen, o adjetivos con los que marcamos a los demás, con los que señalamos a otros. Y entonces también, pues todas estas violencias que ocasionan, unas muy marcadas y muy claras y muy profundas, pero otras también así, un poquito veladas. Esto de negarse a una misma, pues es una violencia, ¿no? Y entonces yo en esa novela quería hablar de el México que se mira así, que cruza todas estas miradas, las miradas de las mujeres y las miradas de los hombres, y bueno, los dedos índices que señalan, ¿no? O sea, o a otros o a uno mismo, porque hay unos que, pues se cuelgan su estereotipo o su adjetivo, la historia esa como se la cuentan, de la manera más, o sea, casi solos. Por ejemplo, en el caso de Marcela Garza, que es una mujer que pudo haber tenido una historia amplísima, ¿sí?
muy enriquecida con muchas vertientes de la historia y que llega un momento en que se queda prendida de un solo adjetivo, ¿sí? Madre. Y entonces, ¿cómo eso le ocasiona un huracán? Y luego, pues, está también los extranjeros que vienen Sí. y echan su mirada violenta al mexicano, ¿no? Y en realidad todos mirando a la otredad y juzgando a la otredad y violentando la otredad. Entonces, este es un tema del cual yo hablo yo empecé a escribir en el año 2000. Y sin embargo, aquí en este Cozumel que escribo yo, que se convierte en el universo entero, porque es mi novela más metafórica. Cada personaje es metáfora, cada sitio es metáfora, la isla es la metáfora del universo. No podemos salirnos del universo y lo compartimos. Todos compartimos nuestra humanidad y sin embargo nos empeñamos a ver nuestras diferencias en lugar de ver lo que tenemos en común, ¿no? Y estos personajes todos coinciden en Cozumel, ¿y qué llevan en su bagaje? Todos llevan un huracán, tienen grandes similitudes entre ellos, ¿no? Y lo que sucederá es, si logran reconocer que llevan dentro de sí un huracán que les puede echar a perder la vida como la planean o como la envisionan, eh, bueno, ya van ganando. Y si logran aparte empezar a luchar contra su huracán, pues puede que ganen. Lo que pasa es que cuesta trabajo, ¿no? Pero entonces en esta novela ya cada personaje decidirá quitarse el velo de los ojos y admitir algo no está bien, o apretarse más el velo y decidir no ver y no reconocer el problema, ¿no? Entonces, pues sí, Huracán es una invitación para que el lector, eh, pues, se meta profundamente, conecte todas estas cosas, pero al final se quede, haga la reflexión de dónde estoy yo en este universo. ¿Dónde exactamente? Y qué puedo hacer para salirme de ese huracán que reconocí. Wow, me encantó esa historia y creo que también es algo que he notado en tus libros que son como muchas historias entrelazadas, o sea, no es como solo un personaje lineal, sino como te llevas mucho de diferentes familias, de diferentes personajes con distintas edades. Entonces, también me gusta, por ejemplo, que creo que la revolución es un tema que es repetitivo, que es como un constante en tus obras. ¿Qué representa la revolución para ti? Creo que si yo en mi obra estoy tratando de descifrar México, eso es lo que estoy tratando de hacer. Y mi lugar en este país, que parece no darme lugar, porque soy de Monterrey, y tú también, y quizá muchos de tus escuchas, nunca nos hemos leído en los libros de texto de historia, ni en ningún libro de historia, ni casi ni en la literatura mexicana. Entonces yo empiezo con Huracán y con todo esto de por qué estamos tan fragmentados como México. En Huracán voy y reconozco que descubro que es quizá ese momento, la revolución, en que México intenta emparejarnos y sin embargo no cesa de dejarnos disparejos. Que sigue con la narrativa esta de un gobierno que le dice al México pobre, y ahí está simbolizado en Huracán por medio de un personaje, el personaje de la mujer que recoge al regalado y que para todo le dice, no necesitas saber nada, yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar, no quieres ir a la escuela, no vayas, Carmela. tú eres la señora Carmela, que al niño le dice, no haga nada, mi rey, ¿verdad? Bueno, bonito escrito, ¿verdad? Aquí estoy hablando, pero ahí Claro, claro, lo que claro. vemos es un adulto que simboliza el gobierno, los gobiernos que yo conozco desde
toda la vida o los que hemos visto desde la revolución, este gobierno que le dice al pobre, eres pobre, entonces no necesitas hacer nada, ¿sí? Eres pobre y no necesitas saber nada, no necesitas nada. Eres pobre y me necesitas a mí, que yo te dé todo. Pero en realidad, ¿qué sucede con la señora Carmela en la novela? Ella necesita más al regalado. O sea, en la novela el regalado simboliza a este pueblo mexicano nuestro que duele, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Sí empiezo a explorar un poquito ahí estos revolucionarios que mucho tiempo después siguen Con lo pues de mismo. bandoleros ahí diciendo con lo mismo, con lo mismo. Y entonces el regalado se topa con ellos. Y de algún modo también como que le demuestran que un día te va a llegar. Entonces, en realidad no tienes que hacer gran cosa, ¿no? Pero esta idea de que todavía mucho tiempo después, y ahorita digo yo, 110 años después, seguimos con los mismos temas. Después escribo el murmullo y entonces me voy a la raíz del problema y exploro otra vez tratando de ver estas historias que por lo general se cuentan desde un solo punto de vista, que nunca es el de Monterrey, nunca es el de, o sea, ya todos sabemos cuál es, ¿no? Es el punto de vista de los que ganaron. ¿Y quién ganó? Pues es una revolución, una guerra tan extraña que jamás nadie la ha entendido en realidad. Completamente, nos la cuentan, digo, me refiero al mexicano común, ¿no? Que fue y presentó sus exámenes, que pues, todos nos sacamos 100 en el examen, pero quizá al día siguiente ya se nos olvidaron todas las respuestas porque no entendimos nada. Y resulta que, pues es que sí, es una historia que nos la han contado de una manera tan unilateral que no tiene explicación. Y entonces lo que yo trato de hacer en el murmullo de las abejas es, a ver, yo voy a descubrir una pieza que le falta a este rompecabezas. Y una gran pieza que le falta al rompecabezas es, pues, el punto de vista del noreste, o sea, de Monterrey, de Linares, de todo el noreste, porque comparte todo el noreste una cultura muy peculiar, tan distinta al resto de México, tan distinta que en la narrativa de México, esa unilateral que cuentan, no cap es incómoda. Y entonces lo que yo hice en el murmullo de las abejas es decir, con esta valentía que aprendí en Huracán, me voy a ir a contar esta historia y yo no sé qué me va a pasar, pero tengo que ir a contar esa misma historia tan contada, pero con una versión distinta. Y es una versión histórica. O sea, no es nada más un cuento de hadas, esto como yo presento, por ejemplo, a la familia Morales Cortés. Está basado en un momento social histórico, porque la historia no nada más debe de mirarse desde el punto de vista de las fechas, las estadísticas, los héroes, las estampitas que utilizamos para hacer los trabajos en la escuela. Yo creo que la historia lo aborda todo. Aborda lo social, aborda las actitudes, aborda todo. Hay momentos históricos y el momento histórico del noreste, en este momento, hace que del noreste salga la idea de sufragio efectivo, no reelección, y que del sur salga tierra y libertad, y que si lo comprendemos así y comprendemos los momentos históricos de norte, noreste y sur, podemos entender cómo es posible que no se entendieran. Que en el sur, si uno llegara en ese momento, sufragio efectivo, no reelección, en el sur dijeran, ¿qué me interesa? No me interesa si vivo aquí en esta opresión terrible, casi esclavitud. Pero que mientras ellos dijeran allá, yo voy por tierra y libertad, acá en el noreste dijeran, ¿de qué están hablando? Tierra y libertad, aquí hay tierra y libertad, te puedes ir a la industria que ya está empezando en Monterrey o a las minas de Coahuila o te puedes ir a trabajar con el vecino porque aquí nadie es dueño de nadie. Y esa es la realidad histórica del noreste y sin embargo nada más se cuenta la realidad histórica del sur. Y me parece a mí que sin quitarle el peso de la verdad, creo que es una verdad esa del sur que no completa la narrativa del país. Entonces yo quería contar un México un poquito más completo, estoy segura de que le faltan más piezas,
pero yo quería contar, dije, yo me encontré esta pieza de nuestro rompecabezas, una pieza además que me incluye a mí como norestense, además como mujer, porque además meto la figura de la mujer en esta novela pues de una manera importante. Y además meto no nada más eso, sino una revolución vista de una manera más completa también, porque no nada más fueron batallas. En la revolución más completa tenemos que ver lo que sufrió la gente que no sale en los libros de historia, ¿no? Y en esa revolución se tiene que ver todas las vertientes ideológicas que cabían en nuestro país en ese momento. Y ninguna le resta verdad a la otra. Yo pienso que la historia se tiene que ver, y es un gran tema en esta novela, esto de ver como las abejas. Las abejas ven los 360 grados. Y entonces creo que la historia debe de ver los 360 grados para contarse completa, para también empezar a sanar los hechos dolorosos de la historia, ¿no? Y entonces en ese sentido podríamos aprender más unos de otros. Y nosotros del noreste y el resto de México podría empezar a decir, mira, el país completo incluye esa enorme esquina del noreste e incluye que todo lo que pasó ahí, todo lo que se pensó ahí y todo lo que se hacía ahí. Y sí, hubo una vertiente ideológica que ganó la guerra, sí, pero hubo otra que perdió y nunca hablamos de los que perdieron. Y entonces yo lo que quería decir es, mira, Monterrey se llenó de pura gente que perdió la guerra, sin pelearla, ¿eh? Y por eso, bueno, vemos que también lo que hago yo aquí es decir, esto es el gran detonador del gran éxodo del campo a la ciudad. Y por eso hago esta historia, bueno, aparte porque me pertenece, pero entre Linares y Monterrey, porque creo que en el resto de México todo, o sea, esta es una historia que le sucedió a todo México, no digo que no, pero creo que en ningún lado se nota tanto el cambio en la balanza como entre el Linares agrícola y el Monterrey urbano. Sí. Esto de el éxodo del campo a la ciudad, que sigue sucediendo todavía 110 años después, ¿no? De esta revolución. Porque los grandes detonadores de los éxodos en cualquier momento de la historia de la humanidad, pues son la violencia y el hambre. Y entonces Monterrey, si nos damos cuenta, es una ciudad que va a cumplir 424, 425 años este septiembre, pero que al mismo tiempo es una ciudad muy nueva, porque se ha reinventado varias veces y definitivamente empezó una nueva reinvención con la industria, pero sobre todo con esta gran migración de gente que tuvo que dejar su tierra. Y entonces yo quería contar esta historia y quería decirle a Monterrey, ya no puedes permitir que te dejen fuera de la narrativa mexicana, porque eso te engaña. Eso te dice, ay, todo lo que sucede en México nunca te ha sucedido a ti. Estás exento de guerras, revoluciones y así, porque cuando yo escribí El murmullo de las abejas, aquí en el 2010 estábamos en plena guerra contra el narco. Sí. Y o los narcos nos hacían la guerra, bueno, había mucha violencia y fue cuando mucha gente aquí en Monterrey trató de irse, trató de mandar a sus hijos fuera, al mismo tiempo diciendo, nunca habíamos tenido miedo, nunca habíamos, nunca habíamos tenido miedo de salir a la carretera nacional, nunca habíamos querido mandar a los hijos fuera, nunca habíamos sentido que podíamos morir, ¿no? Y yo estaba escribiendo esta historia de solo 100 años antes, del 2010 a 1910, 100 años, nada más. O sea, la historia de mis abuelos, la juventud de mis abuelos, que ya Monterrey había olvidado. Y entonces creo que debemos de luchar por estar en la narrativa, en la literatura y en la historia, con mayúscula, para saber que tenemos que estar pendientes de lo que sucede en México para que nunca más se nos vuelva a olvidar y nunca pensemos nunca nos creamos esto de que es que aquí nunca sucede nada. La historia siempre sucede en otro lado y eso hace además
que no tengamos identidad, porque esa era otra cosa que sucede mucho aquí, que la gente dice, no, es que aquí no hay, no, es que no tenemos identidad. ¿Cómo no? Tenemos una identidad súper, súper clara. Lo que pasa es que es sui generis, no es la de Oaxaca. No, 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 no estamos en la caricatura de Coco, que a mí me encanta Oaxaca, por cierto, pero no es. Sin embargo, es una identidad muy mexicana, muy propia y pues muy valiosa, es nuestra. Y entonces voy a eso hasta con peregrinos que no sucede en México y sin embargo sigo con la misma inquietud, contar una historia diferente de México, contar una historia tan contada, pero desde otro punto de vista. Y al mismo tiempo que se ve muy claro ahí por lo que se trata, pero al mismo tiempo es que estoy contando una historia muy mexicana, de tal modo de que México no se cuente como siempre se cuenta en el mundo, o sea, voy con los estereotipos otra vez, este país que expulsa a su gente. Y vuelvo también al murmullo, este éxodo que empieza en la revolución y la reforma agraria, que no nada más se fue del campo a la ciudad, sino del campo hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y no, yo quería contar la historia de este México que también ha abierto la puerta a muchísima gente de todo el mundo y no nada más en la colonia, ¿no? La historia de México se debe de seguir escribiendo y entonces yo lucho también contra los estereotipos que hay de México fuera de México. O sea, esas miradas duras o esos dedos de fuego que nos señalan y tratan de meternos en el costal de un solo adjetivo, como de somos puros migrantes. Y no es cierto. Somos un país también que recibe gente y que le ha dado mucho a gente de otros pueblos. Sí, creo que también pude ligar la parte que dices de que en el murmullo cuentas sobre el otro lado de la revolución. Igual en la Segunda Guerra Mundial con peregrinos, o sea, cuentas el lado que casi no conocemos, ¿verdad? De las familias. O sea, pensamos que solo hubo un tipo de sufrimiento, que es el que estamos acostumbrados a ver, que es muy válido y obviamente también tiene mucho peso, pero me gusta que le das como ese giro de conocer que también hubo familias alemanas que sufrieron y que tuvieron que dejarlo todo lo que tenían. Al final, ya cuando pues se volteó la brújula, ¿no? Y que los puso a ellos en desventaja y tuvieron que también luchar por sobrevivir y pues ahora volvemos igual con el rol de la madre, ¿no? Las mamás tuvieron que agarrar sus cosas, agarrar sus hijos y pues el marido se fue a la guerra, pero pues yo le tengo que seguir acá, ¿no? Sí, que es la historia más antigua también de la humanidad, entre hombres y mujeres. Pues las mujeres no salen en los libros porque no hicieron las grandes batallas, las batallas cruentas. Sin embargo, son las que se quedan a levantar los pedazos de los países, de los pueblos, de las familias. No, eso no amerita salir en los libros de historia. Y entonces, para empezar, yo quería enfatizar eso. Las mujeres tienen su guerra también. Creo que es algo que amerita nuestra mirada. Y es que dices sobre las víctimas comunes en esta guerra tan contada, así como la revolución, la Segunda Guerra, válgame, pues ya pensamos, ya vi todos los documentales, ya vi todas las películas, ya leí todas las novelas, pero todas están contadas desde un solo punto de vista. Las víctimas comunes, el que ganó, especialmente nosotros acá en América, en las Américas, pues el punto de vista que nos llega además con gran énfasis es el estadounidense, ese de que el Captain America ganó la guerra. Exacto. Y entonces, y sabemos, por ejemplo, qué le sucedió a estas víctimas comunes. Y yo en la novela, yo no quiero restarle verdad, así como en el murmullo, yo no quiero restarle verdad al dolor del sur. Yo no quiero restarle verdad al dolor de el holocausto
a los judíos como víctimas, a los polacos, a todas estas personas que los nazis victimizaron. Lo que sucede es que creo que la historia o todas esas historias sí nos dicen quiénes son, cómo vivían, qué les pasó, cuándo fue, cuántos fueron, dónde los metieron. O sea, sabemos muchas, muchas cosas y sin embargo no sabemos qué tan fácil fue. Y yo quería en esta novela, a través del punto de vista de los alemanes, ir a descubrir qué tan fácil fue. Y lo que pasa es que fue súper fácil, ¿eh? Y lo que sucede es que lo que no nos ponemos a ver es que sí hay estas víctimas comunes, de las cuales yo creo que no hemos terminado de contar sus historias y no debemos creer que ya terminamos de contar y de descubrir más historias que contar. Sin embargo, contar el otro punto de vista nos va a dar una primera vista. Antes de que fuera posible el pueblo judío, por ejemplo, que el pueblo judío fuera víctima y que sucediera el holocausto, ¿qué tuvo que suceder? ¿Qué tan fácil fue? Bueno, pues es que empezó con un bombardeo del gobierno nazi con su pueblo. Un bombardeo no de bombas ni de balas, sino de mensajes y de mensajes de miedo y de odio. Y entonces ese bombardeo, bueno, pues conquista terreno, ¿no? Y resulta que eso es lo que le sucede primero al pueblo alemán para que le pueda suceder después al pueblo judío, que simplemente la guerra anterior la habían peleado juntos como alemanes y la habían sufrido juntos y la habían perdido juntos. Y no puede ser que 20 y tantos años después, pues ya había esa separación. Bueno, pues es que fue sencillo. Me gustaron mucho esas dos historias y cómo se van entrelazando una y una de los Shipper y los Halbrook. Y cómo al final yo decía, ¿a dónde va a ir a parar esto? Sé que tiene que en algún momento esta historia se tiene que cruzar. Y sí, uno nunca sabría, dos alemanes que se conocieron por azares del destino en algún punto de la Segunda Guerra, vendría para Parras de la Fuente, Coahuila. Bueno, es que esa es la cosa, que como la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que todos pensamos que lo hemos visto y lo hemos leído y todo, pero siempre yo me di cuenta que yo misma siempre lo vi como esa guerra siempre pues, lejana y ajena. Y ya ya era un tema saldado, ya se acabó, ¿no? Y no, pues resulta que vivía aquí, a unas cuantas cuadras de mi casa, aquí en Monterrey. Y entonces yo comprendí que también era la oportunidad para contar esa historia de México, como te digo. O sea, voy y cuento esa historia, pero decir, es que hay que hacerlas nuestras. Y esta es una historia que es muy nuestra. Esta es una historia que sucede lejos, pero termina acá en México. Y son de esas historias que se van sumando a nuestra mexicanidad. Y entonces esta historia pues resulta, para mí comprendí que pues sí, Ilse y Arno, todavía cuando los conocí, pues hablan español perfecto, con su acento alemán, pero escogieron su vida aquí en México. México los conquistó de cierto modo y aquí pues ya tienen a sus hijos y a sus nietos y van a tener a sus bisnietos entonces esa historia que sucede muy lejos los transformó a ellos y tenemos que entender que nos transforma a nosotros en el momento en que pisan nuestra tierra mexicana y que se establecen aquí además en Monterrey vía Parras de la Fuente. Entonces, pues es algo que me emocionó mucho encontrar. Y es otra vez esta oportunidad de ver la historia de manera completa, ¿no? En 360 grados, porque en realidad lo que menos sucede en esta novela pues son batallas o lo que menos hay son héroes o antihéroes o no, es la gente común la que pues carga con el peso de los caprichos, las acciones de la gente que los guía.
en los que confiaron, ¿no? Y en los que entregan todo su futuro con un voto. Y entonces, ¿qué tan fácil fue? Pues fue tan fácil como entregar un voto individual. Y la suma de todos los votos, cederle todo el poder a un solo hombre, ¿no? Y a sus secuaces. Y entonces después decir con ese voto, cedí todo, cedí mi voz, cedí el futuro de mis hijos, cedí la imaginación de mis hijos. Y después comprender que tus hijos van a pagar. Pues es lo que sucede. Que yo estoy contando la historia de estas dos familias, en realidad la historia de estos dos niños, pero desde el principio sabemos que pues algo les va a pasar, ¿no? Que tienen derecho a su infancia, que tienen derecho a su luz y a su esperanza, y sin embargo están en peligro de que todo eso muera. No sabemos si van a llegar al final del camino del cuerpo vivo, pero las guerras matan mucho más que cuerpos. Las guerras matan infancia y las guerras matan esperanza y luz. Y entonces en esta novela yo lo que quería explorar era también este es un gran misterio de la humanidad. ¿Cómo logras llegar al final del camino? No nada más vivo del cuerpo, sino vivo de la luz y vivo de la esperanza. ¿Qué logras rescatar? ¿Qué dejas en el camino? ¿Quién llega al final del camino? Y luego explicarme a esa pareja que yo conozco acá en Monterrey, que es una pareja de gran bondad, llena de luz, con una gran familia que admiro. Y bueno, pues eso es ese recorrido desde que nacen hasta todo lo que es inevitable que les suceda, ¿no? Veo también, no es de los protagonistas, pero veo en las tres novelas como un símbolo de ese niño que está perdido. Veo a Janus, veo al regalado y veo a Simonopio tal cual. ¿De dónde viene ese niño perdido? ¿Qué significa? No sé que alguna vez me dejaron mis papás por ahí perdida, no te creas. Yo creo que, o sea, sí me he preguntado eso, no sabía que, por ejemplo, que Janus iba a ser así. A Simonopio, sin embargo, por ejemplo, no está perdido ni abandonado. La gente, su entorno cree que está perdido o abandonado, y sin embargo él nunca se pregunta. Él sí sabe de quién es y de dónde viene. O sea, él nunca se pregunta esas cosas. Sin embargo, por ejemplo, el regalado simplemente no le puede dar vuelta a esa hoja. Y Janus, pues es algo que lo marca muchísimo. Y sin embargo, entre los tres, vemos cómo cada quien construye su vida a partir de una decisión. O sea, ¿qué decides de tu vida? Porque finalmente, hasta los personajes en la novela deben de tener un libre albedrío y deben de hacerse responsables de sus actitudes. Lo mismo el regalado que Janus y que Simonopio. Entonces creo que es también creo que también es esta exploración mía del libre albedrío y de la decisión propia entre el bien y el mal, o la felicidad y la infelicidad, como si fueran siempre una decisión propia. Y eso exploro, sí. Creo que en esta novela que estoy escribiendo, pues creo que también hay un... También hay otro perdido. De cierto modo, pero sí, hay esto, siempre estoy explorando esto del inicio, y creo que el inicio humano está en la infancia y de cómo te cuentan la historia. Y entonces eso es lo que sucede con estos personajes, no nada más ellos, sino también Francisco Chico o Ilse y Arno, que pues son niños también, y sin embargo no abandonados, pero son niños. Y entonces como que me doy a la tarea inclusive de descubrir dónde empiezan los recuerdos, dónde empieza el miedo, y aunque no sepas, no recuerdes el evento ese que te produce el miedo, lo llevas dentro, ¿no? Entonces,
en todas las novelas estoy explorando este tipo de cosas, especialmente en El Murmullo y en Peregrinos, explorar esto de la amnesia selectiva y luego también los recuerdos. Wow, muy bien, pues ahí está. Ahí está el porqué. ¿Quién te ha inspirado a lo largo de tu vida? ¿Qué fue que tú dices, esa persona ha marcado mi vida y mi inspiración y mi obra? Bueno, es bien difícil pregunta porque yo aquí incluiría el cine, tal película, las novelas desde que soy niña porque siempre fui muy lectora. Platero y yo de Juan Ramón Jiménez porque la leí en primero de primaria, pero fue la primera novela que dije, las palabras hacen imágenes en mi cabeza, no tengo que tener un dibujito. O sea, esto es algo que yo puedo crear sola en mi mente a partir de pura palabra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues más adelante, Charles Dickens. Charles Dickens en Historia de dos ciudades me impactó mucho porque yo no sabía que ya estaba leyendo como escritora, fíjate. Cuando dije, qué maravilla logra que lanza hilos narrativos que parecen así como paralelos pero lejanos, y que parece que no tienen nada que ver, y cómo después los va entrelazando, de tal modo que al final le queda un tejido perfecto sin cabo suelto. O los cuentos de Gabriel García Márquez, que me fascinó a mí descubrir también de jovencita, que ya había dejado atrás los cuentos infantiles y decir, hay cuentos para adultos. Pero además son una cosa preciosa porque mira cómo terminan y cómo empiezan y cómo terminan a la perfección. También no dejan cabo suelto y sin embargo no tienen que terminar con un y vivieron felices para siempre, ¿no? O sea, a veces te dejan, bueno, pues la historia va a seguir, pero yo te conté de aquí a acá, ¿no? Entonces creo que todo eso sí se nota en mi obra, pero también se nota el cine. Yo estudié comunicación y entonces creo que también se nota el guionismo, el cine, en mis novelas, porque hay momentos en que siento que hay escenas muy cinematográficas. De hecho, siento que alguno de esos podría ser película fácilmente. O sea, yo me lo estaba imaginando, bueno, más que nada en Peregrinos. Y creo que, o sea, El Murmullo y las abejas fácil me lo imagino como una, como una película. Entonces, si haces una película, por favor, sí. Les aviso, les Nos, aviso. nos mantienes informados. Pues ojalá que algún día, son dos lenguajes muy distintos, el literario y el cinematográfico. Y entonces yo creo que una novela como El Murmullo, Peregrinos, sobre todo El Murmullo, porque tiene un personaje que es Simonopio, que es un personaje muy especial, muy, muy literario, que necesitaría en un momento dado que llegara el traductor especial, el traductor ideal entre el lenguaje literario y el cinematográfico. Y entonces creo que podría, yo también la imagino como una película o una serie, pero es algo que digo, tiene que llegar la persona correcta también a contar esa historia en el lenguaje cinematográfico y ojalá, algún día, ojalá. También veo similitud en Simonopio. Tiene una condición, ¿verdad? Tiene una condición en la cara. Tiene labio leporino, si no me... Paladar hendido y labio leporino, sí. Y Freddy también. También. Freddy también en Peregrinos. Sí. Freddy es el hermano de Ilse. Y Sí. resulta que cuando mi amiga me cuenta un poco de la historia de su familia en la Segunda Guerra Mundial, porque yo nunca le había querido preguntar, porque me parece que es algo delicado llegar con un alemán y decirle, Sí, no, ¿y tus papás cómo pasaron la guerra, no? O sea, como que, entonces es algo que siempre respeté y ese día ella me contó algunas cosas, entre las cuales me dijo que los dos venían
salieron de Prusia. Y yo ya sabía que Prusia deja de existir, ¿no? Se esfuma. Y entonces me pareció a mí como muy, de cierto modo, en el lenguaje fantástico, me pareció encantador que dos niños que salieron de una tierra que parece esfumarse como por un acto de magia, huyen y van y coinciden, así como coinciden en esta gran coincidencia. Y entonces dije, yo quiero contar esa historia. También la coincidencia de que los dos llegaron vivos de la luz y no nada más del cuerpo, sino... Pero además, al principio cuando yo ya estaba escribiendo El murmullo de las abejas, cuando hablé con Ilse y me platica que su hermano nació con labio leporino. Y yo desde siempre le había dicho, mira, esto es novela, es mi creación inspirada en tu historia, y entonces no esperes que todos los familiares que tú me estás contando tengan lugar aquí. Y entonces mi primer impulso fue decir, no puedo contar otro niño con labio leporino. ¿Qué es eso? O sea, ¿cuántos niños en la historia de la literatura hay con labio leporino? Pues capaz que dos, no sé, no sé cuáles otros, pero dos, y son Simonopio y Freddy, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? No es posible. Pero pasó el tiempo porque me tuve que dedicar a escribir El murmullo de las abejas, y vino, pues con los años que pasaron, pues una evolución como un ser humano, como escritora, como investigadora de la historia también. Y resulta que comprendí que si yo quería contar una historia de grandes coincidencias, tenía que también explorar esta otra gran coincidencia que tenía que ver conmigo y mi obra, y ver a dónde me iba a llevar. Y me llevó precisamente a la respuesta a cómo es posible pasar por todo ese bombardeo del que fueron, no nada más el bombardeo después de los aliados, sino el bombardeo del cual fueron objeto de parte de su gobierno, bombardeo de odio. ¿Cómo es posible que conservaran esta luz, esta chispa dentro de ellos, ¿no? Y creo que en parte es que tenían a Freddy, Freddy defectuoso, incompleto, que su gobierno hubiera marcado y hubiera condenado a morir por ser incompleto y ser defectuoso. Y sin embargo, pues el amor no ve defectos, ¿no? Igual que en El murmullo de las abejas. Sí. Eso es, me parece que es universal. El amor no ve defectos, sí, pero mientras que acá Simonopio pues no había un gobierno que sistemáticamente lo quisiera aniquilar. Para Freddy sí. Y entonces esta fue una gran diferencia. En el gobierno nazi, un niño así, pues lo hubieran mandado te le vamos a curar de no sé qué, y se hubiera muerto de una varicela o de alguna otra cosa que le hubieran inventado. Y Simonopio, pues sí, en el México rural, en el México de principios del siglo XX, sin explicación, pues sí fue objeto de superstición. Y acá no, acá Freddy fue objeto de pues de un juicio casi científico, o sea, de una mirada científica errónea, ¿no? La ciencia que decía existe la perfección y la imperfección y debemos de borrar la imperfección porque los alemanes somos perfectos. Claro. Y la raza superior. Sí, exactamente. Entonces, pues eso es lo que sucedió entre Freddy y Arno, Freddy y Simonopio. Y bueno, y hay otras coincidencias también en mis novelas. En todas mis novelas se echa una mirada fuerte a la condición de las mujeres. Y también siempre, o sea, me pregunto, no, en cada novela que he escrito, he hecho esta mirada a la condición de las mujeres. ¿Y qué sucede? Pues la violencia que sufren, ¿no? Y digo, bueno, pues es que es algo que duele y es algo que no se resuelve y es algo universal y es algo histórico. Yo creo que desde el principio de las guerras
las mujeres han sido objeto esa violencia de los, pues, víctimas de los ejércitos victoriosos, o lo que sea. Esta idea de que, pues, existe el hombre y existe la mujer y el hombre domina a la mujer, ¿no? Y entonces esta exploración la hago en mis novelas, duele bastante, pero también es histórico y también creo que hoy, en el 2020, aquí en México, estamos sufriendo un asunto que no hemos atendido de manera puntual. Es atemporal, sigue vigente, lo leas cuando lo leas, Cristo. Sí, me da gusto que ahora sea un tema que se insiste, a pesar de que muchos lo limpien la mesa y lo tiren y lo barran abajo del tapete, que ya vemos quiénes insistimos en ponerlo otra vez sobre la mesa e insistir que es un tema del cual se debe hablar. No creo que se vaya a arreglar de manera fácil, pero creo que se empieza por hablar y ya lo estamos haciendo y entonces sí me parece a mí importante, otra vez vuelvo al tema un pie en la ficción, un pie en la realidad. Eso sirve mucho más que cualquier, por ejemplo, noticia que leamos en el periódico, estadística, nos dice mucho más estas historias que leemos en la ficción porque las sentimos. Y entonces las traemos a la realidad y cuando las vemos en el periódico no vamos a permitir quizá que ya los números no nos digan nada. Vamos a darle rostro humano, ¿no? Entonces creo yo que sí ha sido algo importante para mí. Creo que es una de mis inquietudes y angustias que tengo esta cuestión del sufrimiento de las mujeres a lo largo de la historia. Sofía, ¿qué otras autoras y autores nos recomiendas leer para promover el talento local, regio, mexicano, noreste? Bueno, yo les recomiendo para empezar, lean de todo, porque creo que podemos como lectores caer en una cierta trampa de solo leer lo latinoamericano, o solo leer en español, o solo leer, no me refiero en español, lo que es escrito originalmente en español, o leer nada más lo extranjero, porque también se da muchísimo y es algo contra lo que pues, estamos luchando muchos mexicanos, no nada más que se nos lea aquí en México, sino aparte conquistar el mundo. Así como otros autores vienen y conquistan México, ¿por qué no nosotros ir a otros lados y conquistar también? Y está sucediendo. Aquí en Monterrey me da gusto que ya cada vez haya más escritores, que los ha habido desde hace mucho tiempo, para empezar, Alfonso Reyes, ¿verdad? Pero sí creo que eran, pues, garbanzos de a libra y ahorita ya hay cada vez más lectores regios que han llegado a tener esta convicción de que de ser lectores pueden pasar a ser escritores. Quizá un descubrimiento parecido al mío, no lo sé, cada quien su camino, pero está sucediendo. Y no nada más eso, sino que también llegar a creer que la obra que se escribe aquí puede publicarse a nivel nacional y ojalá que a nivel internacional, que pues finalmente es lo que me ha pasado a mí, con El Murmullo, pues está en mis novelas, las 3 están en todo el mundo en español, y ahora El Murmullo, pues a varios idiomas y Peregrinos, ahí va detrás, espero que también recorra ese camino, que se estrena el 2021 en inglés. Se va a llamar Tears of Amber. Pero total, ¿qué recomiendo que lean? Lean desde fantasía, novela negra, lean todo. ¿Por qué? Porque somos lo que leemos. Así como somos lo que comemos, somos lo que leemos. E imagínense si nada más comemos
nuestra comida favorita desde que somos niños, que es la sopita aguada. Y está muy bien y sabe muy rica, pero pues llega un momento en que no nos nutre, ¿no? Entonces necesitamos agregar, sigue siendo deliciosa, sin embargo, necesitamos agregar más elementos para que de verdad sea algo que nos enriquezca mucho. Entonces lean de todo. Yo leo desde fantasía hasta novela negra, hasta clásicos, de todo. Y aprendo diferentes cosas en cada uno. Entonces sí, por ejemplo, te puedo decir que una de mis novelas favoritas es Los Tres Mosqueteros o Historia de dos ciudades. Pero Ay, ahorita lo vemos también, lo vemos en Peregrinos. Ah, bueno, claro. Historia de dos ciudades está en El murmullo de las abejas. Y Mosqueteros en Peregrinos. Entonces, sí, a mí lo que me gusta leer son historias emocionantes, muy bien contadas, y ya, me engancharon el corazón. Ahorita he estado leyendo mucho, he estado leyendo una serie que me gusta mucho, leí hace muchos años y la estoy leyendo por segunda ocasión, una serie de Robin Hood, que es de fantasía. Fíjate, ahorita como que no estoy tolerando mucho la realidad. Queremos estar en otro lado, buscar Pues sí. imaginación. Y sin embargo, tiene tanto, así como te digo, un pie en la fantasía, pero un pie en la realidad. Tiene mucho de político, porque pues en esta creación de mundos, hay gran sabiduría. Entonces, ¿qué he estado leyendo también? Aquí leí recientemente el libro de Sophie Goldberg, que es una autora mexicana de la Ciudad de México. Ella es la autora de Lunas de Estambul, pero recientemente estrenó El Jardín del Mar, que me gustó mucho, que es también, coincidimos mucho y de hecho es lo que nos ha hermanado también, esta búsqueda de la historia mexicana. Ella es judía, y ella está explorando la historia mexicana de su familia, de cómo llegaron acá, y lo que tuvieron que recorrer. Y entonces realmente son historias muy emocionantes que después nos enorgullece mucho comprender que la mexicanidad va mucho más allá que lo colonial, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que a mí me agrada muchísimo. Y o la novela de Gaby Riveros, que es de aquí de Monterrey, que se llama Destierros, reciente, la sacó en el 2019. Está también, ella está publicada en mi mismo sello, que es Lumen, es un sello muy literario. Y luego está la novela de Mónica Castellanos, que se titula Aquellas horas que nos robaron. Ella también es de Monterrey, pero esa historia aborda la historia de un embajador mexicano que manda a Lázaro Cárdenas a Francia cuando, pues allá hacia los últimos meses de la Guerra Civil Española, cuando se exacerba la persecución de los republicanos. Y entonces es el que arregla toda esta dispositivo para salvar españoles y traerlos a México en los años 30. Y luego además, bueno, pues le toca también enfrentar al gobierno nazi como mexicano en Francia, pero luego como un gobierno enemigo, porque México le declara la guerra a los nazis cuando ya tenían dominado Francia. Entonces es una historia muy emocionante que me parece a mí que todo el mundo deberíamos de conocer, de que sí hay héroes mexicanos, se dan, y creo que pues sí nos alegra también el corazón. Entonces digo, y ya sé, por eso te digo que es una de las preguntas más difíciles, porque en la noche ya sé que se va a aparecer Edgar Allan Poe y me va a decir, ¿y yo qué te di que me olvidaste, no? Etcétera. ¿Cuántos más que he leído y que me dice, ¿por qué no me mencionas?
Bueno, pues lo mismo también de aquí de Monterrey. Lean a David Toscana, lean a Pedro de Isla, lo pueden encontrar en Amazon. Lean a Cato Gutiérrez, de aquí de Monterrey, porque cada vez más se cuentan las historias de Monterrey, y creo que es lo que finalmente, o no de Monterrey, sino desde la óptica de Monterrey, que también eso cuenta, y es lo que creo que terminará por convencer a México a mirarse por completo, ¿no? Porque si uno no cuenta sus historias, alguien más las cuenta por uno y las cuenta mal. Claro. Entonces, es lo que está sucediendo y a mí me da mucho gusto. No, me encanta. Gracias por esas recomendaciones. Es una lista muy amplia y creo que tenemos mucho de dónde escoger y, como tú dices, mantenernos nutridos de todos los temas que se pueda, no casarnos con una idea, sino como aprender de todo un poco o de todo mucho. Y finalmente, la pregunta para cerrar es, Sofía, ¿cuál es tu sueño? Bueno, lo que más quisiera es nunca completar el sueño, ¿eh? Porque tengo varios como madre, como mexicana, como varios, pero el mío que empecé en el año 2000, lo estoy viviendo. Y se sigue haciendo cada vez más grande. O sea, es un sueño que quizá apenas me atrevía a soñar al principio, pero se hace grande. Cada vez el sueño, la meta del sueño siempre se hace un poquito más allá. Porque si a mí me hubieras dicho hace 20 años que empecé a escribir, ¿dónde iba a estar 20 años después? Quizá no lo hubiera creído, o quizá me hubiera paralizado y no hubiera hecho nada, pero hoy estoy aquí. Me ha costado, como te digo, mucha paciencia, mucho trabajo. Y sin embargo, no quiero llegar nunca a la meta. Quiero siempre ir descubriendo estos nuevos caminos, como ver mis novelas en todo el mundo, en todos los idiomas, seguir escribiendo, seguir encontrando estas historias que conmuevan. Entonces, no es, creo que el sueño tiene que ser un proceso, un camino, y creo que estoy en ese buen camino. Oh. Padrísimo. Me encanta que dices que lo estás viviendo ahorita en este momento y creo que esa es no, yo lo he reflexionado, o sea, esa es también mi visión, o sea, vivir el sueño día a día. Tal vez el sueño va cambiando, pero siempre tienes que estar viviendo tu sueño para poder estar como feliz en ese punto, y no es una meta o el final de la montaña, como dices, o sea, siempre va cambiando y va evolucionando, y qué padre que tengas la oportunidad de estar viviéndolo ahorita. Y dijiste algo muy importante, no tiene que ser el sueño definitivo desde ahorita, porque a lo mejor nos escuchan, nos ven gente muy joven, y quizá pues hay que explorar, ¿no? O sea, y te digo que haya varios sueños, está muy bien, pero hay que ir a explorar, porque para empezar en esa exploración vamos a encontrar el sueño. También de repente hay que detenernos un poco y apagar todo el ruido que nos invade, y sí me refiero, a veces hay que apagar la música, hay que saber estar en silencio con nosotros mismos, escuchar, como dice Simonopio, hasta con la piel, o sea, profundamente. Y es que algo tenemos dentro de nosotros que si escucháramos, comprenderíamos. Y entonces creo que ese es el ejercicio que yo hice en el año 2000, aquel de que se iba a acabar el mundo. Detuve lo que estaba haciendo, detuve el camino que estaba recorriendo, y escuché algo muy profundo y le hice caso. Entonces hay que darse tiempo para descubrir la voz propia, para descubrir lo propio. Pero también hay que a veces saber estar en silencio. Y creo yo que en ese ejercicio también saber convertirnos en nuestra mejor compañía. Porque a veces no sabemos estar solos con nosotros mismos. Y si yo también hoy tengo estas satisfacciones que, bueno, sí sé que
que tengo personas grandiosas cerquita de mí, mi familia y así, pero tengo que empezar por ser mi mejor compañía y hablarme con la verdad, pero también con justicia, ¿no? Y saber escuchar. Entonces, bueno, este es un ejercicio también de vida, un ejercicio al cual la vida a veces, del cual la vida nos distrae. Y entonces, a veces tenemos que aprovechar, por ejemplo, ahorita en este aislamiento, tenemos que aprovechar para decir, bueno, estoy aislado, pero ejercito algo. Entonces, de vez en cuando, y ahorita estamos por Zoom, yo lo sé, pero hay que apagar el videojuego, hay que apagar la música, hay que apagar el Netflix, hay que apagar, inclusive hay que cerrar el libro. Inclusive hay que cerrar el libro de vez en cuando y estar en silencio con uno mismo. Y entonces vamos a descubrir así cuál es nuestro sueño. Ese sueño que es nuestro individual, que nadie más nos puede mostrar por nosotros. También otra cosa que me estoy acordando es, ¿el color naranja es tu color favorito o lo veo en lo veo en las naranjas, lo veo en la miel, en el ámbar y lo mencionas como así? Fíjate que no, esa es otra casualidad, fíjate, no lo había visto así. El color naranja en el murmullo, bueno, es que son demasiado importantes las naranjas. Sí. Antes no había naranjas, de repente se da el momento histórico en que aquí en Nuevo León somos muy famosos por nuestras naranjas, que tienen su historia, por cierto, una historia también muy política y muy dramática. Que es lo que yo quería explorar ahí, decirle a Monterrey, a todo el noreste, ¿cómo no? O sea, la política te cambia el destino, te cambia hasta lo que siembras, ¿no? Entonces, en ese sentido son importantes las naranjas. Y luego sí, en Peregrinos es el ámbar, pero es que el ámbar se da ahí. No son naranjas, pero el ámbar, hay minas de ámbar y el ámbar sale del mar Báltico también, en trocitos pequeñísimos, yo creo que yacimientos antiquísimos que ya quedaron bajo el mar. Y entonces es algo que encontré también en ese sentido para decir, si estoy contando una historia que parece muy lejana, pero finalmente todas nuestras leyendas y todos nuestros cuentos, pues también nos hermanan, ¿no? Borran todas las fronteras porque comprendemos. Nos comprendemos en todos esos cuentos. Y entonces hago este paralelismo entre las dos novelas, las fábulas que se cuentan, las leyendas y la mitología también. Entonces, al final, el ámbar significa mucho en esa novela y en realidad pues no lo hermano acá con el naranja de las naranjas, sino con el color dorado del maíz. Wow, muy bien. tenía esa duda. Y también en Huracán hay una parte donde el gringo dice algo así como que se sentía que se ahogaba cuando estaba en el mar y que sentía que se iba a quedar como un mosquito atrapado en el ámbar. Y yo, aquí está, lo encontré. Y acababa de leer Peregrinos y yo, a ver si me encuentro esto, o sea, como que algo así por ahí, y sí lo encontré. No, es que escribí esa escena del gringo en el año 2000 y no sabía que iba a escribir después una novela que sucede donde hay ámbar. Pero sí, también he dicho, mira, o sea, ¿cómo hay estos elementos, verdad? Y yo no sé si es que son elementos en los que, bueno, yo estoy condicionada a poner una cierta mirada, a brindarle cierta importancia, ¿no? Creo que Paul Dugan más bien me recordó a Jurassic Park. ¡Es cierto! Sí, creo que más bien es eso, pero sí,
pero es real que el ámbar que tiene un mosco, bueno, sí, sí sucede, es el más valioso además, y que en Peregrinos, bueno, también hay ámbar en muchos sentidos, pero también vemos que hay piezas de ámbar con mosquitos adentro, ¿no? 2 mosquitos. Wow. Este, No, y hay otros símbolos que yo veo, los puercos, las flores, no, bueno, la leche, el calorcito, o sea, no sé, como que siento muchas cosas cuando te leo y hasta creo que lo puedo saborear a veces, oler, o sea, es muy, muy, muy rico en descripción. es que es una descripción sensorial a partir de los personajes, que se siente estar ahí. Y entonces creo que nos absorbe muchísimo, nos lleva a ese cuerpo porque nos está diciendo a qué huele, qué se siente, entonces creo que es muy importante porque creo que hasta la vida aquí, la vida común nos puede hacer casi olvidarnos hasta y decirnos, no le hagas caso a tus sentidos, no tienen importancia. Y entonces en la ficción redescubrimos estos sentidos y entonces ese lugar que nunca hemos visitado cobra vida y dimensión, ¿no? Y sí, por ejemplo, pues los cerdos en Huracán, y la porqueriza, y el mar, y la isla, la cruz, todo en Huracán es absolutamente simbólico, metafórico, y, y sí, pues soy un poco dada a tratar de entrar dentro de mis personajes. Mis novelas son más, en inglés le llaman character driven, o sea que es más una exploración de la humanidad de esos personajes. Y entonces me gusta a mí mucho eso, o sea, yo no sabía que así iba a escribir cuando empecé a escribir una novela, pero me gusta mucho ese terreno que exploro, porque creo que finalmente lo que más me gusta cuando yo leo es abandonar mi cuerpo en el sillón donde estoy leyendo, irme a otro mundo y saber que voy a regresar a tiempo para comer, ¿verdad? Pero te vas lejísimos, te vas a otro tiempo, te vas a otra mente, otra vida, otro cuerpo, y creo que la literatura es la única manera posible de hacer eso. Ni la ciencia ni nada ha logrado hacer eso. Sin embargo, sí hay magia en la lectura porque sí lo permite. Esto de abandonar el cuerpo e irnos a habitar otras vidas y otros cuerpos y otros tiempos. No, la ciencia no logra el viaje en el tiempo, pero la lectura sí. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr a través de esta exploración de la humanidad de los personajes, es que el lector logre viajar en tiempo, en espacio y en conciencia. Sí. Sí, totalmente. Sí, yo me acuerdo, Peregrino, siento que estuve ahí en la nieve, siento que estuve ahí sufriendo en los pies el frío de menos no sé cuántos grados. Sí, siento que se me antojaba el pastel o el pan, y si pienso en Murmullo, pienso que quiero algo dulce, que quiero lechita caliente con miel, que quiero que se me antoja una naranja, no sé. Como que me trae mucho eso de, pienso hasta en colores como en sensaciones, y sí, totalmente es algo sensorial. Sí, sí, sí. Ay, pues me alegra mucho que me lo digas porque, pues quiere decir que, hice buen trabajo y que me puedo colgar aquí una medallita de haberte llevado a diferentes lugares, ¿no? Y en Cozumel, en aquel lugar tropical, además, pues la humedad de la selva, de la playa, etcétera, ¿no? Vuelo al mar, y siento que también puedo oler al regalado que huele a puerco y a todas estas cosas sucias, pero también siento que huele a selva, a sal de mar, que siento calor. Está muy, muy, muy padre, eso me encanta. Sofía, pues muchas gracias. Ya para despedirnos, fue un gusto platicar contigo.
Fue Para mí un también. deleite. Me encanta conocer y poder escucharte y saber de dónde vienen todas esas historias, identificarme con ellas y abrazarlas y quererlas como si fueran parte de mi vida. Entonces, pues te agradezco por todo esto que contribuyes a través de la literatura hacia nuestra cultura y también conocer qué hay detrás y cómo es que nosotros hemos llegado hasta aquí, que no es coincidencia, que nada es coincidencia a pesar de que sí parece. No, no hay. No hay generación espontánea. Todo tiene su historia. Sí. Gracias a ti, Majo. Gracias por invitarme a tu espacio. Te felicito y te deseo todo el éxito del mundo, que se multipliquen tus escuchas y Sí, que tu mensaje llegue muy lejos. muchas gracias. Igualmente, aquí tengo mi libro, bueno, el Peregrinos y Huracán los tengo en Kindle y aquí está Ajá. mi libro de Murmullo aquí. Antes le estaba dando una revisada. Te agradezco muchísimo y te deseo también el mejor de los éxitos. Espero leer más cosas ya pronto porque voy a tener que releer estas. Entonces, pues, muchísimas gracias. Aquí estoy. También este espacio es tuyo y pues lo puedes usar cuando tú. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que la hayan pasado igual de bien que nosotras. Bye. Acabas de escuchar un capítulo más de Inspirable Podcast. Si te gustó, compártelo. Y recuerda que estoy en redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo. Bye.